Buenos días a todos nuevamente. El día de hoy nos toca analizar el modelo Canvas en particular. Es un modelo de negocios que nos permite, por sobre todo, estructurar nuestros planes de negocio de una manera sencilla. Y si tenemos ya también quizás un plan de negocios estructurado, podemos migrar esto al modelo Canvas en particular, porque esto por sobre todo nos va a ayudar también a que nosotros podamos visualizar de una manera mucho más sencilla. Esta herramienta es lo que nos permite justamente es la visualización sencilla a través de 9 pasos súper fáciles y básicos en cuanto a la estructura del modelo de negocios. Entonces es una herramienta de gestión estratégica para el desarrollo de nuevos modelos de negocios que facilita justamente la comprensión del negocio y desarrolla con el modelo de negocios desde un punto de vista integrado que entiende justamente a la empresa como un todo, ¿sí? Nace o es diseñada básicamente por Alex Osborne, que básicamente lo que él busca es en su libro Generación de Modelos de Negocios, es buscar justamente un modelo de negocio innovador que sea fácil de estructurar y cualquier persona que tenga ya una noción básica de lo que sería planes de negocios, entonces pueda básicamente estructurar este modelo, ¿sí? Entonces, básicamente nos ayuda por sobre todo a los emprendedores a aumentar nuestros ingresos y por sobre todo a evaluar todos los negocios que pueden existir dentro de un contexto, ¿sí? Entonces, el modelo Canvas básicamente se compone de 9 módulos o 9 fases, ¿sí? Que representan básicamente las áreas claves de una empresa y que debemos analizar en nuestro modelo de negocios. Son básicamente los módulos básicos que reflejan la lógica que sigue una empresa justamente para poder conseguir sus ingresos, ¿sí? En este caso vamos a ver la estructura de Canvas y posteriormente vamos a hacer un análisis de cada uno de ellos, ¿sí? Básicamente arrancamos con el primer módulo de esa estructura que sería el cliente, ¿sí? Posterior al cliente tenemos la puesta de valor del emprendimiento. Como número 3 tenemos los canales de contacto, ¿sí? Como número 4 la relación con clientes, ¿sí? Como número 5 las fuentes de ingreso. Como el número 6 los recursos claves. Como el número 7 las actividades claves. Como el número 8 que serían los socios o alianzas estratégicas que podemos llegar a cerrar. Y el punto 9 sería la estructura de costos, ¿sí? Entonces sería una visualización general del modelo, ¿sí? Ahora vamos a hacer un análisis detallado. En cuanto al punto 1 que hablamos del cliente, específicamente en este punto, describimos el grupo de personas o el grupo de entidades a quien yo voy a dirigir mi empresa, ¿sí? Es decir, podemos llamarle público objetivo, mercado meta, ¿sí? Básicamente serían las personas que me van a comprar, ¿sí? Dentro de esta estructura en sí, ¿sí? Tenemos primeramente al cliente, que en este caso debemos estructurar ciertas preguntas que nos lleven justamente a ese cliente, ¿sí? Entonces, allí nacen las preguntas, por ejemplo, ¿para quién estamos creando el valor? O sea, ¿quién va a recepcionar eso? ¿Sí? ¿Cuáles son los segmentos de clientes que pueden ser más importantes o que me pueden generar justamente mayor rentabilidad o mayor utilidad, ¿sí? Es decir, mayores ingresos, ¿sí? También cuáles son las necesidades y preocupaciones de ese sector, ¿sí? Si nos dirigimos hacia un gran público, ¿sí? Es decir, a un nicho de mercado muy grande o nos dirigimos a un nicho de mercado muy concreto, ¿sí? Si hay varios segmentos de clientes que pueden estar relacionados entre sí, qué factores del macroentorno pueden llegar a influir en nuestra futura empresa y qué factores del microentorno, ¿sí? Es decir, que factores quizás como por ejemplo la suba del precio del petróleo puede o no impactar, por ejemplo, ¿sí? O una crisis sanitaria puede o no impactar. Es ese tipo de cuestiones lo que analizamos también dentro de la estructura de clientes. Asimismo, también identificar, como bien menciona aquí, básicamente la competencia directa o indirecta. ¿Por qué hablamos de directa o indirecta? Porque hay rubros en los cuales quizás no existen personas
que podríamos decir producen el mismo bien o el mismo servicio que yo estoy prestando, pero sí que lo hacen en rubros muy similares. Entonces puede ser considerada una competencia indirecta, ¿sí? Entonces también quiénes son específicamente los competidores, qué ofrecen esos competidores, específicamente a qué precio, ¿sí? Y la tipología de empresa, por sobre todo, que se encuentran dominando ese segmento de mercado. Entonces, todo lo que concierne a la fase uno sería el análisis general del cliente en sí y también un poco de la competencia a la cual nosotros nos estamos exponiendo al ingresar dentro de ese segmento. Al hablar específicamente de la puesta en valor, que es uno de los puntos claves específicamente dentro de la estructura en sí, aquí tenemos básicamente la creación del producto o del servicio que nosotros estamos incursionando dentro de ese mercado en particular, ¿sí? Entonces, aquí básicamente hablamos de la creación del valor o los atributos que tiene nuestro producto o servicio, nuestra puesta en valor, el posicionamiento que buscamos dentro de un mercado y también las ventajas competitivas. En la puesta en valor nosotros específicamente analizamos 10 criterios o 10 puntos, ¿sí? Comenzando primeramente con el precio, con la novedad que trae el producto o servicio, con la calidad del mismo para determinar también quién es la competencia, la conveniencia que tiene ese producto en particular, la marca o estatus que tiene, el desempeño, es decir, cómo básicamente va a incursionar dentro de ese mercado y por sobre todo qué impacto tiene en el consumidor final, también la reducción de los riesgos, la reducción de los costos, cómo producir a un costo quizás un poco más inferior al regular, pero manteniendo siempre la calidad, también el diseño que vamos a tener y por sobre todo la personalización, ¿sí? Customización es lo mismo que personalización, es decir, qué es lo que va a identificar mi producto de los demás productos que se encuentran dentro de un mercado. Por eso es que la puesta en valor es tan determinante dentro del modelo Canvas. Al hablar específicamente del punto 3, hablamos de los canales. El canal sería cómo yo voy a llegar a ese público objetivo, a ese mercado meta, ¿sí? El canal es clave en base a las decisiones que nosotros tomemos en este punto. Por sobre todo, vamos a conformar una experiencia al cliente al cual nosotros dirigimos nuestro producto. Es decir, se debe describir el modo en el que el emprendimiento se comunica con los diferentes segmentos para llegar a ellos y por sobre todo para proporcionarles una puesta de valor, ¿sí? Los canales en sí tienen diferentes funciones. Algunas de ellas es dar a conocer al cliente sobre nuestro producto o servicio, también ayudar al cliente a evaluar la propuesta de valor, es decir, para ver si le va a convenir o no, si se adecua o no a su necesidad, ¿sí? También permitir que los clientes compren productos o servicios específicos, por eso yo debo determinar exactamente a por qué canal y en qué canales están justamente los consumidores de mi producto o de mi servicio, ¿sí? Proporcionar también al cliente la puesta en valor y ofrecerle a los clientes un servicio también de atención postventa, que es súper importante que nosotros podamos hacer el seguimiento del producto o servicio, ¿sí? También como en las fases anteriores, en este caso vamos a hacernos una serie de preguntas que necesariamente tienen que tener una respuesta para poder decir que esta fase del lienzo se encuentra estructurada correctamente. Primeramente, cómo vamos a entregar nuestra propuesta de valor a cada segmento de clientes, a través de qué canales queremos llegar a esos clientes, cómo se integran los canales, es decir, qué conexión hay entre uno y otro y por qué la selección de ellos, obviamente, ¿verdad? Cómo funcionan mejor quizás algunos canales que otros. Esos por lo general vamos a determinar siempre dependiendo de las características del mercado. Para que tengan un ejemplo, estuve leyendo
justamente en redes sociales y también gracias a leer en redes sociales, dice que uno empieza a investigar y vi que hay un segmento de 18 a 35 años más o menos, que dice que es el segmento que está en Instagram y desde 35 en adelante, por lo general, es el segmento que está en Facebook. Entonces, básicamente los canales por los cuales yo voy a comunicar dependen mucho del público objetivo al que yo voy a dirigir mi producto o servicio. Entonces, por eso es tan importante saber cómo se interrelacionan, podríamos decir, o se conectan los canales y que nosotros, por sobre todo, sepamos dónde está nuestro público objetivo y no hacer quizás una campaña en una red social y después darnos cuenta que no era la correcta, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles funcionan mejor? Eso va a depender, como mencionaba ya anteriormente, del tipo de clientes que voy a tener de acuerdo al rubro. También pregunta cuáles son los más rentables y cómo vamos a integrarlos con la rutina de nuestros clientes. Y aquí da un ejemplo en concreto, habla de teléfonos, correos electrónicos, formularios web y foros y aplicaciones que también podrían ser. Actualmente hay muchas empresas que también buscan o realizan apps, por ejemplo, para contactar también con sus clientes, que puede ser también una opción o un canal en concreto. Siempre va a depender de la amplitud del emprendimiento, desde luego, ¿verdad? Al hablar del punto 4, hablamos justamente de un punto también de radical importancia, que sería la relación que yo tengo con mi cliente, ¿sí? Que es un punto de radical importancia. Describe justamente los diferentes tipos de relaciones que podemos llegar a establecer con un determinado segmento de mercado. En cuanto a uno de los aspectos más críticos justamente del modelo, suele ser materializar justamente estas relaciones con los clientes, ¿sí? Entonces aquí nos hacemos una serie de preguntas también. ¿Qué tipo de relación espera mantener con cada segmento de cliente? ¿Qué va a inspirar nuestra marca en ellos? Y aquí entra la selección de la correcta tipología de letras, de la correcta tipología también de colores, la correcta selección quizás de las personas que pueden llegar a actuar como eh, imagen de la marca, porque eso también representa o inspira algo en concreto, ¿sí? ¿Qué o quiénes también establecen las relaciones? ¿Cuánto nos cuesta, por sobre todo, para ver también todo lo referente a la estructura de costos? ¿Cómo se integran con el resto del modelo de negocios? ¿Cómo vamos a captar clientes? ¿Cómo vamos a fidelizar? Porque una cosa es captar, es decir, que el cliente llegue, y otra cosa es justamente fidelizar, es decir, que el cliente se quede o permanezca con nosotros, y qué técnicas por sobre todo vamos a utilizar justamente para estimular las ventas, ¿sí? Entonces, es sumamente importante determinar la relación que justamente se genera entre nuestros clientes y nuestra marca. Por eso es tan importante el reflejo de esa marca. Esa marca ya engloba misión, visión, valores y engloba justamente todo lo relacionado a la tipología de letras, a el color que usamos para ese emprendimiento. Entonces, todo eso tiene relación justamente al cliente final y se analiza justamente por eso en el punto de relaciones con clientes dentro del lienzo Canvas. Al hablar del punto 5, hablamos de las fuentes de ingresos, ¿sí? En este caso sería describir el flujo de cajas, ¿sí? Que genera el emprendimiento, sobre todo en los diferentes segmentos de mercado. Las fuentes de ingresos constituyen entonces el primer y principal punto de recibir dinero en efectivo de una empresa, ¿sí? Que siempre se obtiene a través de las puestas en valor ofrecidas con éxito a los clientes. Entonces, ¿qué respondemos básicamente en fuentes de ingreso? ¿Qué están dispuestos a pagar los clientes por una solución? ¿Sí? ¿Para qué se paga en la actualidad? Es decir, ¿cuál es, podríamos decir, la necesidad que cubre ese producto o ese servicio? ¿Sí? ¿Cómo se paga actualmente? Y esto es un punto de radical importancia. ¿Por qué necesito tener el post en mi negocio? Bueno, y porque hay gente que solamente usa ese medio de pago, ¿sí?
Entonces, ¿o por qué necesito dar a contado y crédito? Bueno, porque hay personas que no pueden cobrar o no pueden pagar al contado, entonces tienen que pagar a crédito. Entonces, esas características siempre tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Entonces, ¿cómo prefieren pagar? ¿Cuáles son las fuentes de ingreso que tiene esa persona? Por ejemplo, si esa persona cobra de manera semanal o cobra de manera mensual, ¿sí? O semestral, entonces depende mucho de eso también, ¿sí? Y cómo construye cada fuente de ingresos a los ingresos totales de esa persona, ¿sí? Es decir, que puede tener varias fuentes de ingreso y cuáles de ellas direcciona al segmento que yo estoy poniendo a su disposición dentro del mercado, ¿verdad? Entonces, ¿qué margen voy a obtener? Y los criterios que van a aplicar a la hora de fijar los precios serían los costos, precio de la competencia y por sobre todo también la experiencia que yo tengo dentro de esa área en concreto, ¿sí? Y las formas de cobro, por sobre todo establecer el modo y el plazo en el que yo voy a cobrar al cliente, cómo voy a hacer el descuento, eh, qué tasa de interés va a tener, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre dependiendo del tipo de producto o de servicio que voy a poner dentro del mercado a disposición de ese consumidor final. Al hablar del sexto punto, es también un punto importante que sería justamente describir los activos más importantes para que el modelo de negocios pueda funcionar, así como el tipo, la cantidad e intensidad de recursos que voy a necesitar para producir ese bien, ¿sí? O para justamente brindar también quizás ese servicio, ¿sí? Entonces, en este punto habla que los recursos claves se relacionan justamente directamente con las actividades claves, ¿sí? Pues son justamente los primeros, aquellos que se transforman a través de actividades en la puesta en valor de una empresa. Es decir, básicamente yo necesito los recursos para poder producir las actividades claves, ¿sí? Entonces, los recursos claves pueden ser tanto físicos como económicos, intelectuales y humanos. Recuerden que una empresa sin personas no funciona. Entonces, necesariamente tengo que tener muy en cuenta los recursos humanos o el talento humano de la organización. Entonces, entre las preguntas que nos hacemos dentro de lo que sería específicamente recursos claves, que es el punto que estamos analizando, serían qué recursos claves yo necesito para mi puesta en valor, cómo voy a obtener esos recursos claves, cuándo es que vamos a necesitar los mismos, cuáles son los recursos que justamente que requieren los canales de distribución que estoy utilizando y cuáles son los recursos más importantes y por sobre todo también los más costosos en particular, ¿sí? Justamente para identificar los recursos que yo voy a necesitar para que mi empresa pueda iniciar. Entonces es muy importante considerar y tener mucho criterio a la hora de redactar los recursos claves porque son los que se van a traducir justamente en el punto siguiente que serían las actividades claves, ¿sí? Que en este caso entonces describimos las actividades más importantes, ¿sí? Que debe emprender entonces la empresa para que el modelo de negocios pueda funcionar. Son las actividades entonces que nos permiten entregar a nuestros clientes justamente la puesta en valor. Siempre va a depender obviamente del canal y del tipo de actividad que yo voy a ejercer para determinar las relaciones que voy a tener con el cliente, ¿sí? Entonces, entre las preguntas a las que hay que dar respuesta son básicamente qué soluciones o actividades claves requieren nuestra puesta en valor, qué actividades requieren las relaciones con nuestros clientes y de qué manera vamos a llevar a cabo, ¿sí? Es decir, ¿qué yo voy a hacer para que mi producto sea diferente dentro de ese mercado? Por sobre todo en el relacionamiento con el cliente y en la satisfacción de la necesidad de ese cliente. Es decir, qué tanto llena o no las expectativas de ese cliente, ¿sí? Y aquí, en cuanto al punto 8, al hablar de socios y alianzas claves, alianzas estratégicas es un punto súper importante, por sobre todo cuando trabajamos en emprendimientos, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre podemos hacer una conexión entre dos emprendimientos
o podemos básicamente complementar también y eso nos permite crecer de forma más rápida, ¿sí? Entonces, describir la red de proveedores y socios que contribuyen justamente al funcionamiento de nuestro modelo de negocio. Entonces, la alianza que puede justamente complementar hasta cierto punto nuestras capacidades y potenciar también nuestra propuesta de valor, optimizando de esta forma los recursos consumidos y también reduciendo el grado de incertidumbre que se pueda presentar dentro de ese mercado. Entonces, entre las preguntas que hay que dar respuestas están básicamente quiénes son nuestros socios claves, quiénes son nuestros principales proveedores, ¿sí? Porque ahí hacemos también la cadena de proveedor y también de producción, es decir, si yo no tengo materia prima no voy a poder producir, entonces una alianza clave sí o sí va a ser mi proveedor y tener por sobre todo una diversidad de proveedores, ¿sí? Porque no siempre el único proveedor que tengo puede llegar a tener lo que busco, ¿sí? Si me dedico, por ejemplo, al rubro de la electrónica, tengo que tener proveedores en Asunción, puedo tener proveedores en Ciudad del Este, que es otro punto clave donde se encuentran básicamente todo lo referente al área de tecnologías, ¿verdad? Entonces yo busco una serie de proveedores que me puedan ayudar a mantener siempre el stock, ¿sí? También los recursos claves que voy a necesitar justamente para la adquisición de socios. Aquí pueden entrar también, en cuanto a socios o alianzas, pueden entrar también todo lo referente a las personas que pueden actuar de influencers, por ejemplo, en mi rubro en particular, ¿sí? Que puede ser, yo te doy las prendas y vos me etiquetas en tus estados y cosas como esas pueden justamente ser parte de esas alianzas estratégicas, ¿sí? También qué actividades claves realizan los socios eh, y qué persona quizás pueda hacer mejor y a menor costo y por sobre todo aportar un valor añadido básicamente a nuestro negocio. Entonces, siempre es importante por eso conocer correctamente el segmento donde estamos y por sobre todo la competencia y también los proveedores de ese segmento. Y en el último punto del modelo Canvas en particular, vemos a la estructura de costos en sí. Dentro de la estructura de costos, sí, describe todos los costos que implica la puesta en valor de un modelo de negocios, ¿sí? Los costos en los que se incurren necesariamente, siempre dependiendo del plan de negocios con el que estamos trabajando. Entonces, por ello se trata de conocer los costos tanto de la creación como de la entrega de valor y también el mantenimiento de las relaciones con los clientes y la generación de utilidades o ingresos que eh, pueden llegar a nosotros necesariamente gracias a la implementación, ¿sí? Entonces, en este caso, en la estructura de costos fijamos tantos costos fijos como variables, es decir, los que incurro siempre, que serían los fijos, y los variables son los que pueden modificarse conforme a la producción. Por ejemplo, quizás en determinado momento del año tiendo a producir más y en ese momento voy a tener que comprar más materia prima, ¿sí? O voy a tener que contratar a más funcionarios, entonces pueden ser considerados costos variables, ¿sí? Más importantes dentro de mi modelo de negocios, los recursos claves que tienen más costos, las actividades claves que también son más costosas y cuál es la estructura de costos de ese modelo de negocios en particular. Entonces, básicamente lo que estudiamos aquí sería la estructura en sí del modelo CAM. Como había ya mencionado al inicio, el modelo Canvas en particular, dijimos que estaba estructurado en 9 puntos, ¿sí? Que sería el cliente, la puesta en valor, los canales, la relación con el cliente, las fuentes de ingreso, los recursos claves, las actividades claves, los socios o alianzas estratégicas y la estructura de costos. Entonces, ¿qué me permite a mí el modelo Canvas? Hacer una estructura en sí de un plan de negocios en particular, pero de una forma sencilla y práctica. Me da una estructura con una serie de preguntas, las cuales yo debo ir respondiendo y de este modo armando la estructura general del modelo.